Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. No hay nada mejor que empezar el día con la inspiración de nuestros profetas. Espero te guste mucho este programa. Bienvenidos a Discursos y Profetas de Ven Sígueme con Walter Posada. A partir de 1820, José Smith recibió constantes ataques de acusaciones, seguidos al fin por reivindicaciones. Esa práctica continúa. Como se profetizó, los necios lo ridiculizan, el infierno brama contra él y se toma su nombre para bien y para mal. Esa agitación sin importancia inquieta a unos pocos que prefieren roer los viejos huesos en el exterior, en lugar de entrar a disfrutar del espléndido banquete de la revelación, desviándolos de ese modo del prestar la debida atención a la misión de José Smith como vidente escogido. Tal como enseñó Amón, un vidente tiene el poder de traducir anales antiguos. Es mayor que un profeta. Pero dijo Amón, un vidente es también profeta. Así llamado, José Smith ha llegado a ser un gran beneficio para sus semejantes. El traductor escogido sacó a luz por el poder y el don de Dios el libro de Mormón, algo tangible que se puede probar y verificar. Para todos los que le prestan atención, el libro es como abrir de par en par las puertas por largo tiempo cerradas de lo que se suponía ser un canon completo de escrituras, un canon. En la portada misma del libro de Mormón se hace constar su capacidad para convencer a las personas de que Jesús es el Cristo. En una época de incredulidad y de error con respecto a ese hecho preeminente, la función convincente del libro es tan necesaria, cuán penetrante su promesa. El libro de Mormón se proclamará al mundo desde los techos de las casas. Aun cuando se le descuide, será siempre una invitación mientras dure la tierra. No es de extrañar que los extremos de la tierra indagarán su nombre. Otras profecías tranquilizadoras afirmaron que los enemigos de José Smith serán confundidos y que el pueblo del profeta no se volverá en contra de él por el testimonio de los traidores. Como nos lo recordó ayer el presidente Faust, hablando de sí mismo, José Smith dijo: nunca os dije que era perfecto, pero no hay error en las revelaciones que he enseñado. Paradójicamente, el joven José Smith fue a la arboleda con el único deseo de saber a qué religión unirse, sin buscar ser llamado vidente, revelador, traductor y profeta. En la arboleda y después, sin embargo, hubo una explosión de bendiciones inesperadas. Las revelaciones y traducciones que resultaron no fueron meras conjeturas, dichos efímeros, ni paradigmas, sino en cambio revelaciones que provenían de Dios. El volumen de esas revelaciones y traducciones es enorme, subrayando las palabras vidente escogido. Pero lo asombroso no es solo el inmenso volumen de lo que José recibió y lo cual ahora se da a conocer a la humanidad, sino también la existencia de revelaciones prodigiosas en medio de tanta abundancia. Por ejemplo, mediante múltiples revelaciones y traducciones, recibió la descripción de un universo que excedía en mucho a los conocimientos astrofísicos de la época, un cosmos de incontables mundos, y la explicación de que sus habitantes son hijos e hijas de Dios. En la antigüedad, la magnitud de la posteridad de Abraham se comparó con las arenas del mar.
Una promesa que es asombrosa. Las revelaciones y traducciones de la restauración admiten la posibilidad de un vasto universo, por lo que no sorprende que los últimos cálculos de la cantidad de estrellas que hay en el universo sean de cerca de 70 cuatrillones, más estrellas en el cielo que granos de arena en todas las playas y desiertos de la tierra, según lo dicen los científicos. Además, se recibieron revelaciones y traducciones relacionadas con el propósito principal de Dios de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre, manifestando la brevedad y afirmación divinas. Los planes de Dios para el desarrollo de las almas no ha cambiado. Son los que se describieron al antiguo Israel, cuyos 40 años en el desierto fueron para afligirle, para probarle, para saber lo que había en su corazón y si habían de guardar o no los mandamientos. Por lo tanto, los discípulos de hoy en día podemos comprender por qué se ponen a prueba nuestra fe y nuestra paciencia de vez en cuando, a fin de que estemos preparados para volver al hogar. Hermanos y hermanas, no nos pasemos horas tratando de decidir una y otra vez qué dirección seguir. O si tal vez debemos armar nuestras tiendas con el frente hacia el mundo o hacia el templo. Dios no tiene pasatiempos que lo distraigan en algún rincón remoto del universo. Nosotros ocupamos el centro mismo de su interés y propósito. Esto ofrece un marcado contraste con los que creen que el hombre vive en un universo sin dirección, sin un amo, al que nada le importan las esperanzas y los temores. Se recibieron también revelaciones sobre la duración de nuestra vida como hijos espirituales de Dios, puesto que el hombre fue en el principio con Dios. Una revelación acompañada de más vislumbres sobre la naturaleza eterna del hombre. Esas enunciaciones, con sus implicaciones, son de gran importancia y ponen en tela de juicio, por ejemplo, la teoría de que haya sido creado de la nada. Otra realidad de haber estado con Dios en el principio significa que ustedes han sido ustedes desde hace mucho tiempo. De ahí que el apóstol Juan haya escrito correctamente que Dios nos amó primero. Asimismo, en medio de la turbulencia terrenal, aprendemos lo que en realidad son los demás seres mortales, nuestros hermanos y hermanas espirituales, y no funciones, ni rivales, ni enemigos. Más aún, debemos tener una actitud de santidad y respeto especiales hacia la vida humana. Estas tres revelaciones y traducciones, todas prodigiosas, son respuestas especiales a las perplejidades y los anhelos humanos más profundos. Reestructuran nuestra comprensión de la naturaleza de Dios, del universo, y también de nuestra identidad y del significado de la vida. ¿Qué podría ser más personal que esas breves pero globales declaraciones? Aun cuando José Smith hubiera sido el conducto por el cual se hubiera recibido solo una de esas revelaciones divinas, ese hecho en sí sería suficiente para declarar su grandeza de profeta. No obstante, aunque Dios quiere darnos todo lo que tiene, sufrimos escasez de percepción para imaginarlo. No es de extrañar que Pablo elogiara a Abraham, que tampoco dudó por incredulidad. Al contemplar las doctrinas de la restauración, existe un riesgo de que dudemos ante verdades tan sobresalientes y promisorias. Al considerar esas revelaciones y traducciones tan asombrosas, sigamos, por lo tanto, el consejo del rey Benjamín, cuando dijo: creed en Dios, creed que el hombre no comprende todas las cosas que el Señor puede comprender.
Un Dios que es absolutamente competente deja al ser mortal la libertad de decidir, pero cuán agradecidos debemos estar de que Dios haya decidido hace mucho, mucho tiempo rescatar y resucitar a todos sus hijos por medio de la expiación de su Hijo. A pesar de ello, algunos rechazan este y otros incentivos divinos. Y muchos son indiferentes a ello, principalmente por hallarse demasiado envueltos en los afanes del mundo. Se sienten extraños para el Salvador, que está lejos de sus pensamientos y de las intenciones de su corazón. En medio del plan de Dios y la incalculable vastedad del universo, hay una increíble individualidad. Por ejemplo, la mirada de Dios está sobre todos los hijos de los hombres y conoce todos los pensamientos e intenciones del corazón. Por eso somos totalmente responsables ante Él. En el día del juicio, no podremos invocar el derecho a no declarar en contra de nosotros mismos. He dejado para lo último la revelación preeminente, que en verdad está en primer lugar. Las apariciones divinas mostrando la realidad de un Jesucristo resucitado que es nuestro Salvador. Dio comienzo en la arboleda sagrada y después hubo otras apariciones en lugares que no muchos conocen, como Kirtland y Hiram. Y por ellas toda la humanidad recibió esa confirmación imprescindible. Es una pena, pero en el mundo secular, a lo más, muchos ven a Jesús como una figura distante. Incluso lo denigran. Cuán trascendental es, por lo tanto, que las revelaciones de la restauración confirmen este hecho universal. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Jesús llevó a cabo la expiación infinita, en la cual sufrió supremamente. Y como Salvador, Él lo comprende todo, completamente, porque descendió debajo de todo, por lo que comprendió todas las cosas. Sí, como dice la letra del conmovedor canto religioso de los esclavos de antaño, nadie conoce las penas que he visto. Nadie las conoce, sino Jesús. Hermanos y hermanas, la lista de actores en este planeta, para quienes las revelaciones y traducciones son tan pertinentes, incluye a los que, según se ha dicho, viven una vida de silenciosa desesperación. A estos se han unido los que viven en un estado de complacencia escandalosa y rimbombante, celebrando erróneamente su capacidad de sentir hasta el punto de perder toda sensibilidad. Por eso, acaban por lamer los platos en una búsqueda desesperada de más sensaciones. No obstante, ese tipo de personas no son todavía una mayoría, sino la parte menor del pueblo. Lo interesante es que, de todos modos, en el postrer día el adversario no amparará a los que lo sigan. No puede hacerlo. Jesús triunfará majestuosamente y las astutas estructuras intelectuales del adversario, agradables para la mente carnal, también caerán. Y su caída será grande en extremo, como dicen las Escrituras. Aún ahora podemos ver en la vida de los hijos pródigos que están volviendo en sí, que las doctrinas del diablo se esfuman y desaparecen todavía a tiempo. Muchos, habiendo experimentado el absoluto vacío de las vías más bajas, están preparados para oír la palabra y ahora esperan que se les enseñe sobre las revelaciones y traducciones redentoras. Mis hermanos, no osamos retener las verdades del Evangelio restaurado. No osamos retener las tranquilizadoras revelaciones y traducciones de la verdad sobre las cosas como realmente son y las cosas como realmente serán.
que tanto necesitan aquellos cuyas debilidades y sus debilitadas manos caen por la anemia doctrinal, que puede ser tratada con los glóbulos rojos de la restauración. El retenerla sería restringir el arrepentimiento y ocultar la atrayente alternativa espiritual que llegará a ser resplandeciente como el sol, claro como la luna. Entre tanto, conformémonos a la indiferencia con que muchos nos miran. Otros nos considerarán raros o descarriados. Soportemos que nos señalen con el dedo aquellos que, por estar aburridos, están entre los que, después de todo, se dan cuenta que el grande y espacioso edificio es un hotel confinado de tercera clase. No insultemos a los que nos insultan y no les hagamos caso. En cambio, utilicemos nuestra energía para levantar el escudo de la fe, a fin de dominar los ardientes dardos que nos acosen con la ayuda de una capa protectora del Evangelio. Hermanos y hermanas, en vista de todo lo que he dicho, ¿qué más puedo decir? Excepto al gran profeta rindamos honores. En el nombre de Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven, Sígueme con Walter Posada.